Entonces esta mañana y quería compartirles una canción. Hay un grupo que se llama Simple Plan y tiene una canción que precisamente se llama Solo soy un chico, y se me hizo interesante su letra y porque precisamente habla la complejidad de esta etapa de la vida. Espero que pueda verse los subtítulos y ahorita que la vayan poniendo. Es muy interesante cómo en esta etapa donde pensamos que solamente es diversión y solamente son risas, hay pensamientos así: estoy solo, no me la paso bien, estoy totalmente aburrido, no sé qué hacer con mi vida. Y aunque podemos verlos en muchas ocasiones que quieren invertir demasiado tiempo en divertirse, la situación de su desarrollo es muy compleja. En sí es un tema muy extenso, muy complejo. Sin embargo, podemos ver algunos puntos que son muy importantes. ¿Cómo poder acompañar a nuestros chicos en este momento de su vida? Dice un neuropsicólogo, y se me hizo muy interesante la expresión de Álvaro Bilbao, dice: hasta los 12 años, aproximadamente los niños se comportan como los perros. Salen a saludarte, quieren jugar y estar siempre a tu lado. Pero a partir de los 12 son más como los gatos. Tienen sus propios planes y te hacen poco caso. Mantente preparado para dejarles espacio cuando sean mayores y aprovecha los primeros años al máximo para jugar con ellos y abrazarlos. Muy interesante, ¿no? Porque en esta transición de la vida van buscando la autonomía. Y es donde entra el conflicto con muchos de los padres de familia, porque están acostumbrados a que obviamente tienen que seguir nuestras órdenes, si bien nos va. Están acostumbrados a que van moldeándose sus gustos con los nuestros, pero en esta etapa están encontrando su propio camino, su propio estilo, su propia identidad. Y es algo que vamos a ir platicando, pero nos cuesta entenderlo. Y es donde empiezan a entrar los conflictos. Por esta complejidad, como vemos, no necesariamente algunos la pasan bien. Pero es precisamente esta adolescencia es un periodo de crecimiento. Tenemos que pasar por ella. Y obviamente se produce después de la niñez. Y esto así, los estudios de la adolescencia son relativamente nuevos. Realmente en el pasado algunas personas llegaron a hablar de esta etapa desde los griegos, pero específicamente hasta el siglo XX ya los estudios serios sobre la adolescencia empezaron a desarrollarse. Realmente ustedes sí pueden recordar la historia de sus abuelos, algunos. La adolescencia no era algo que pasaba por sus mentes. Realmente la gente se casaba a veces a los 15 años o a los 14, ¿no? Y la gente tenía que trabajar y tenía que madurar mucho antes, porque la situación no estaba para ver si estaban de buenas o estaban aburridos, sino que tenían que ir al campo y tenían que trabajar. Se dice que, por ejemplo, en los Estados Unidos hubo un momento que se le llamó la Gran Depresión, que fue una crisis económica a nivel mundial muy fuerte, y todo esto viene desarrollando un gran índice de desempleos. Y se dice que las primeras personas a las que les quitaron el empleo precisamente eran a los niños que trabajaban. Entonces empezó a desarrollarse qué hacer, esos niños qué van a hacer. Después de la revolución industrial se fue desarrollando esto, pero ahí se agudizó más. Los niños trabajaban antes, igual que un adulto, aunque recibían una paga mucho menor, pero ahí se les fue quitando los trabajos y entonces se desarrolló lo que le llamaban la escuela secundaria, ¿no? Y la preparatoria. Entonces empezó a distinguirse que tenían que dedicarse a estudiar. Entonces ya empezaron a haber diversos psicólogos y personas que estudian el comportamiento, y en especial hubo uno que desarrolló todo el tema de la adolescencia. Ahora algunos han hablado, como la Organización Mundial de la Salud, que la adolescencia empieza desde los 10 años. Antes se hablaba de que ya a los 14, algunas cosas del desarrollo del cuerpo de las señoritas y los muchachos empezaban más o menos entre los 14 y 16. Pero ahorita, desde los 10 años, ya empiezan a desarrollarse estos cambios. Algunos es la adolescencia temprana, algunos les llaman los preadolescentes.
Entonces tal vez algunos de ustedes dicen, todavía es un niñito, pero ya está avanzando hacia una etapa de transición hacia la vida adulta. Entonces es una realidad que aun desde los factores del medio ambiente, la alimentación y el desarrollo de las tecnologías están haciendo que esto vaya avanzando cada vez más. Cada generación tiene sus características y cada generación tiene sus luchas propias. Entonces vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud habla al menos de 2 etapas, ¿no? Y la primera es de los 10 a los 14 años y es donde empiezan a desarrollarse estos cambios físicos que son notorios. Es el crecimiento rápido, el desarrollo de sus órganos sexuales, los cambios emocionales, ¿no? De repente ya los ves que estás de malas, de repente se irritan muy rápido, y los cambios cognitivos, ¿no? Empiezan ya a tener pensamientos y análisis mucho más profundos que antes, empiezan a cuestionarse el mundo y la razón por la cual hacen las cosas. La segunda parte le llama la adolescencia tardía, que ya va de los 15 a los 19 años, y es donde van consolidando su identidad. En esa etapa es donde empiezan a experimentar los cambios de look. Empiezan a decir, ay, estoy gordito. Empiezan a raparse, el peinaban como uno los ponía. De repente ellos ya quieren encontrar su propia identidad. Empiezan a desarrollar relaciones sociales más diferentes. Por ejemplo, en un caso, cuando son más niños, pues existe esta rivalidad con las niñas, ¿no? Y de repente, ¿en qué momento ya no le quieren hablar a nadie, ¿no? Por otro lado, pueden estar al lado de alguien y no dirigirle la palabra. Es más, no, ahora los muchachos no te dirigen, ni siquiera te hacen contacto visual contigo. Digo, es algo que vamos a hablar precisamente de la generación alfa de ahorita, ¿no? Pero llega en la adolescencia tardía. Ahora ya les empiezan a interesar, las que no, primero les queda mal, luego las que no le dijeron la palabra, y ahora ya empiezan a buscar una relación diferente, más profunda, romántico. Y empieza esa preparación de la vida adulta, se empiezan a tomar decisiones que les van a afectar toda la vida. Y una de ellas precisamente es, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a visualizar la otra etapa? Y es donde está a veces la confusión vocacional. A veces no están habilitados, pero dicen, ¿qué carrera voy a escoger? O ya en el bachillerato, ya ¿a qué área me voy? Y ahí es también donde encontramos un conflicto si no son acompañados, porque a veces no se permite el fracaso. A veces deciden mal. Y a veces llevan esa lápida de que mis papás esperan que yo haga esta carrera, pero la verdad no me está gustando, no soy bueno para ella, no estoy motivado, estoy reprobando todo, pero ellos tienen esa expectativa muy alta sobre mí. Entonces es un momento en el cual tenemos que escuchar y acompañarlos. ¿Cuáles son las características comunes de esta etapa? Como les dije hace un momento, la búsqueda de identidad. Están tratando de encontrar su rol en la vida. ¿Quiénes son? Precisamente en esta búsqueda de la identidad es donde también la fe juega un papel muy importante. Porque realmente si quitamos la fe de la vida de las personas, la vida no tiene sentido. Cuando hemos quitado el propósito de nuestra existencia, entonces solamente seguimos un ciclo de la vida. Nazco, crezco, si bien me va, me reproduzco y muero. Pero la vida se trata de algo más. No solamente es que los organismos más fuertes sobreviven en detrimento de los más débiles. Hay algo más por qué vivir. En ese tiempo es donde precisamente se va forjando esa identidad espiritual. Hablamos también de la independencia, desean la autonomía, desean que ya no los traten como niños, pero a la vez siguen siendo en unos sentidos como niños. Entonces es muy complicado porque a veces buscan esa separación de los padres y sobre todo que en algunos casos todo lo que les recuerde a esa autoridad van a querer hacer todo lo contrario. Y es donde nos choca. Yo recuerdo, mi papá es alguien que es como mucho de traje y muy, muy formal.
Y aunque tengo una gran relación con él, en ese momento yo quería usar rastas, ¿no? Y quería estar así, ¿no? Y con los pantalones rotos y todo. Entonces, como para ellos era así como, ¿por qué quieres estar así? Mira, el cabello te va a salir caspa, te va a estar... No, pero yo quiero estar así, ¿no? Buscamos nuestra identidad. Y a veces ahí es donde chocamos bastante. La exploración y la comprensión de la sexualidad, aunque a veces quisiéramos no hablar ese tema, y a veces es bien difícil cómo voy a abordar estos temas con ellos, la verdad es cuando más nos necesitan para orientarse. Porque cuando se hizo una encuesta precisamente con adolescentes, bueno, se han hecho bastantes, pero una que al menos leí, ¿con quién hablas más de sexo? Con mis amigos. Con mis amigos. A veces no tengo la suficiente confianza con mis padres para hablar de esto sin recibir un regaño. Pero muchas veces los amigos no son los más capacitados para hablar de esto. Entonces, cuando se empieza a quebrar esa confianza y esa oportunidad de dialogar, perdemos muchas buenas oportunidades. Si tú no estás acompañándolos a ellos, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer y no necesariamente va a ser la mejor orientación ni la mejor enseñanza. Uno de los cárteles de droga más conocidos en el sexenio pasado fue la familia michoacana, no sé si llegaron a escuchar. Y ese cártel surge de una manera muy interesante, porque en un principio la persona que lo fundó fue alguien que quería acompañar a jóvenes que estaban en adicciones, ¿no? Y hasta les decía que no consumieran ellos droga, y tal vez empezó con algo bueno, pero de repente la influencia de esta persona fue más fuerte que de las familias y llevó de algo que en un comienzo pudo haber sido algo bueno. Esta persona se enloqueció de poder y creó su imperio delictivo. Cuando nosotros no acompañamos, no discipulamos a nuestros muchachos, alguien más lo va a hacer, y no necesariamente con las mejores intenciones. ¿Cómo desarrollamos entonces la amistad profunda con ellos? Hay cambios en las relaciones sociales. Recuerda esto, la manera en cómo se va a relacionar contigo el adolescente va a cambiar. Ahora necesita un amigo, pero que también sea una autoridad para él. Una autoridad que tenemos que ganarnos. Obviamente la tenemos, la autoridad delegada. Soy tu padre y te callas porque soy tu padre. Pero ahora en esta etapa tenemos que ganarnos la autoridad con ellos. La incongruencia, la falta de integridad es algo que ha adolecido esta generación. Es algo que no nos gusta. En la etapa de la adolescencia empezamos a cuestionar las instituciones y empezamos a cuestionar a nuestras autoridades. Lo que más anhelamos ver es integridad. Y precisamente si en el hogar no hay integridad, no es algo visual, no es algo que puedas decir, mis padres son gente congruente con lo que profesan creer y los valores que me han enseñado y la manera en la que ellos se conducen. Y no es de que tú seas perfecto, porque nadie lo vamos a hacer. Sin embargo, lo que anhelan ver es congruencia. Si tú pierdes esa autoridad con ellos, la van a buscar con alguien más. Entonces, una de tus más grandes tareas antes de hablar de los cambios científicos y con términos que probablemente ni vamos a entender, lo que sí me gustaría que pudiéramos tener es esto: necesito ser una de sus más grandes influencias en la vida. No van a haber relaciones perfectas, es una realidad, pero tengo que esforzarme por ser alguien congruente e íntegro, porque si no los vamos a perder. Esa es una realidad. Los vamos a perder. Si tú te das cuenta, las instituciones están siendo cuestionadas cada vez más. Porque a lo largo del tiempo a veces nos llegan a mostrar que no necesariamente funcionan. Por ejemplo, vamos a hablar de una institución. Los Correos de México, ¿no?
Cuando llegaron los emails, muchas personas dijeron, ya nadie va a usar los correos. Bueno, y después llegó Amazon y bueno, ya la paquetería volvió a fortalecerse. Pero es una realidad que las instituciones con el paso del tiempo van cambiando. Otra, el gobierno. Muchas personas dicen, no, como que no, nadie es congruente, ¿no? Muchas personas se van decepcionando y depende de los colores y los partidos. Como que la gente dice, híjole, ya me cuesta confiar. Necesitan ver congruencia en algún lugar. El gobierno no se las da. Sus héroes no se las dan. Necesitan ver gente de carne y hueso que sí se equivoca, pero que puede ser honesta y levantarse una vez más. El adolescente como una creación de Dios. Es una realidad cuando nosotros tenemos fe y cuando también vivimos bajo esos principios, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Esta etapa de transición y esta etapa de cambios también fue algo planeado por Dios. Y es increíble que a pesar de eso, a pesar de que muchas veces encontramos momentos de depresión, momentos de confusión, es importante entender que todo esto ha sido puesto en nuestra vida para nuestra maduración. Nosotros no nacimos caminando, ¿verdad? Tuvimos que tropezarnos muchísimas veces para tener fortaleza en nuestras piernas y aprender a caminar y dar los pasos a la autonomía. En la adolescencia tenemos que entender que pasa esto y Dios lo preparó. Precisamente hay uno de los escritos en la Biblia, poéticos, que se le llaman los Salmos. Y el Salmo 139 dice algo bien interesante. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y es muy interesante porque algunas personas llegan a creer que la ciencia y la fe están peleadas. Sin embargo, la ciencia describe lo que Dios ha creado. La Biblia te puede decir la razón de ser de las cosas que fueron creadas. Pero la ciencia más bien te explica cómo funciona cada cosa. Son cosas que se complementan. Entonces es muy importante entender esto. Si existe esta etapa de adolescencia, existen estos cambios hormonales, cambios físicos, la ciencia los describe. Pero la fe, la escritura, la Biblia te dice más bien la razón de ser de todo esto. Y es que en todo tú puedas crecer en madurez y ser transformado a la imagen de Jesús. ¿Qué significa eso? Que mientras yo voy en esta vida, tengo una meta que alcanzar y una vida que ser formada. Es una realidad que Dios está involucrado en todas las etapas de nuestra vida. No solamente Dios estuvo involucrado en nuestra creación, sino también en nuestro desarrollo. No saquemos a Dios de la jugada. Cuando el mundo saca a Dios de la jugada, encontramos verdadero caos. Se dijo que el siglo XX la gente ya no necesitaría la fe, que porque las personas llegarían a tal grado de conocimiento, de avance tecnológico, que la fe ya no iba a ser necesaria en el mundo. Eso llegaron a decir algunos escritores. Pero por el otro lado vimos que en el siglo XX la tecnología y la más grande educación no nos llevó a ser una mejor sociedad. Nos llevó a las guerras mundiales. Nos llevó a crear la bomba atómica, nos llevó a crear las armas bacteriológicas. Entonces nos dimos cuenta que a veces quisimos sacar a Dios de la jugada en la historia de la humanidad, pero nos llevó a las más grandes atrocidades. Tenemos que entender entonces que Dios no es ajeno a las etapas de nuestra vida. ¿Cómo a veces queremos que nuestros hijos, los adolescentes y los niños vayan siendo formados integralmente, sacando a la fe y la espiritualidad de su vida? Los dejamos sin principios. Cuando una persona está muy preparada y no tiene principios, cuidado, porque entonces se puede volver precisamente algo destructivo, ¿no? Algo verdaderamente destructivo. ¿Qué es lo que está formando tu familia en tus hijos?
Dios tiene un propósito para cada persona, y es que nos encontremos con Él. Y va más allá de simplemente ser personas enajenadas con la religión. La fe tiene que ver con un cambio de vida, de la orientación de nuestro corazón. ¿Hacia dónde están yendo tus pasos? No puedes pensar que tu vida no afecta la vida de tus hijos. Por ejemplo, si tú te ganas la lotería, ¿tú crees que le va a afectar a tus hijos? Por supuesto. No, si tienes un mejor trabajo, claro, van a tener mejores oportunidades. Van a estar más años aquí en el colegio embajadores, ¿verdad? Claro que les afecta, pero igual si tú te vuelves una persona que cae en la cárcel, por ejemplo, ¿les va a afectar a tus hijos? Por supuesto. Si tú te involucras en la delincuencia organizada, ¿le va a afectar a tus hijos? Por supuesto. Tu vida les afecta, tu espiritualidad también va a afectar la vida de tus hijos. No pretendas que ellos nada más por 2 horas que puedan pasar en la iglesia si en tu casa no hay un seguimiento, si no hay un acompañamiento para ellos. ¿Cómo va transformándose la vida del adolescente? En primer lugar, se van a abstraer con mayor facilidad y empiezan a tener un entendimiento mucho mejor del arte. Como hemos platicado en el área física, empiezan a ver sus cambios, ¿no? Empiezan a ser notorios los genes heredados de los padres, ¿no? De pequeños están hermosos y todo, pero cuando ya van creciendo, vas viendo cómo se parece más a ti o a tus padres o a los abuelos. Su desarrollo en el cerebro empieza a ser notorio por la manera en cómo empiezan a tomar decisiones y empiezan a resolver cosas más complejas. Empieza el aumento de estatura. Algunos empiezan a dar el estirón, como vemos. Aparece la primera menstruación en las mujeres y también lo que conocen como las poluciones nocturnas en los chicos. Empiezan a haber cambios en su cuerpo. Se desarrolla el vello púbico. El cambio de voz. Empieza a cambiar su cuerpo. Y es muy interesante porque aún algunos hablan que precisamente algunos llegan a ser hasta muy torpes, ¿no? En su movimiento y a veces eso causa problema con los papás. No hay paciencia porque a veces su cuerpo se desarrolla más rápido de lo que es el proceso de su cerebro avanza para que eso se coordine. Entonces llegan a ser torpes, tiran las cosas y a veces eso trae problema en el hogar. Si no vamos entendiendo que están en ese cambio, nos van a molestar bastante los errores que van cometiendo. Debemos de trabajar en este momento con la paciencia porque su cerebro se está desarrollando todavía. Y entonces precisamente van a cometer diversos errores en esto. Por otro lado, quiero decir también esto. En el área emocional encontramos algunas cosas muy importantes que entender. En la adolescencia es una época de mayor respuesta al estrés. Lo que nos dice ahora que los trastornos de ansiedad y los trastornos de pánico son más evidentes en este momento. Si hay una situación que está caracterizando a esta generación después de la pandemia, es que los problemas de ansiedad y depresión cada vez son más evidentes. Tal vez decíamos, ¿por qué ahora los muchachos están ansiosos de todo? Les sudan las manos, se muerden las uñas, se cortan. Antes tal vez no era tan notorio y no veíamos esa problemática, pero eso se ha agudizado mucho más en estas generaciones y debemos de entender que los problemas de salud mental cada vez van a estar más presentes. No te vas a imaginar, pero muchos de los muchachos en esta edad se agudiza más la depresión y el suicidio. Pensamos que esto no va a pasar en nuestras familias, pero es una realidad que por su etapa del desarrollo, aún su cerebro agudiza más esto. En los adultos ya es menor, pero aún así tenemos ansiedad y nos angustiamos, pero esto está muy agudo en la etapa de la adolescencia y es algo que no podemos dejar pasar.
los problemas mentales, la ansiedad y la depresión. Tienen mucho más probabilidades de presentar enfermedades y problemas físicos inducidos por el estrés. Desde resfriados más comunes, dolores de cabeza, malestares estomacales, hasta autolacerarse. Y eso es más común cada vez en los adolescentes y aún los que van a la iglesia. Puedes tú ser uno de los mejores padres, pero van a enfrentar esto. A veces piensas que solamente en los hogares donde hay violencia, alcoholismo, drogadicción, pero es en todos. Y a veces uno mismo se autorrecrimina. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Pero la verdad es que esto lo enfrentan todos. Hay familias bien difíciles con hijos muy buenos. Pero hay familias que les dan todo, que les dan principios, los educan, pero ellos a veces traen una rebeldía en el corazón. Es una realidad que esto lo vamos a enfrentar. Hay una tensión muy fuerte entre los valores que se viven en el mundo y los parámetros de éxito que el mundo nos ofrece y que esta sociedad consumista y egoísta le plantea al adolescente con los valores que se viven en la Biblia y que se viven en las familias de la fe. Hay una tensión constante ahí. Obviamente que cuando no estamos acompañados, es una realidad que eso no ha traído una transformación a la sociedad como te lo quieren vender. ¿No? Si tú te das cuenta, la historia de Johnny Depp y Amber Heard son las personas más atractivas, más famosas, con más dinero, personas que pudieron obtener todo lo que precisamente esta sociedad nos quiere vender como lo que va verdaderamente a hacerte pleno, y nos muestran que no necesariamente para ser pleno es por tener todo el dinero, toda la fama y toda la belleza. Pero tienen que ser acompañados, porque si no queremos aspirar a eso y lo logramos como sea. Porque hoy en día plataformas pornográficas como OnlyFans, ¿no? Las muchachas toman fotografías desnudas o en videos sugerentes y los venden. Desde la adolescencia lo empiezan a hacer. Aunque está prohibido, pero simplemente ponen, tengo 18, ¿no? Y lo hacen. Porque precisamente se nos vende un escape al éxito y al dinero fácil. La tensión entre la iglesia y el mundo. Segunda cosa, ¿por qué abandonan las iglesias los hijos de los creyentes? Porque nos hacen falta modelos de referencia. Personas reales que precisamente moldeen la fe. Es una verdad que esta generación que está cada vez más conectada está carente de relaciones significativas en su vida. Me tocó estar en una reunión de jóvenes y estaban enfrente a una chica coreana y estaba otro muchacho mexicano. Ya se conocían de diversas reuniones, pero no se hablaban. Y lo interesante es que estaba aquí con el celular y le mando un mensaje por Instagram, le pone hola. Y la otra chica me dice la chica coreana, pero ¿por qué no me habla? No me ve ni a los ojos. Estamos en el mismo lugar, sentados enfrente, pero me manda un mensajito, hola. Están sumamente conectados, pero carentes de relaciones significativas. A esta generación que se le conoce como la generación alfa, es muy interesante porque no conocen la vida sin la tecnología. No saben qué es estar desconectado, pero también no saben cómo interactuar con las personas de manera real. Porque precisamente el abuso de los dispositivos transforman también nuestro comportamiento. Y es evidente que también nos están haciendo personas inútiles para la conexión y las relaciones. Entonces, en este momento es bien importante que aprendamos a poner límites en el desarrollo, en el uso de los dispositivos, porque se vuelven como una droga. Y obviamente también hace daño en su desarrollo.
Ahora muchos de los niños no aprenden no quieren hablar. Cuando son expuestos a la tablet todo el tiempo, simplemente para que ya se estén quietos y dejen de llorar, retrasan su desarrollo en el habla y en la interacción. Y esto se ve evidente ahora en los adolescentes también. No se relacionan. Es muy complicado. Si no sabemos poner un límite en eso, les estamos haciendo un gran daño. Se dice que esto les afecta bastante porque la generación alfa son los hijos de los millennials, que también todo el tiempo están conectados. Trabajo con muchos millennials, yo mismo estoy en esa etapa también. Y esas mamás millennials precisamente he visto que han tenido muchos conflictos en el descuido de sus propios hijos por estar con los dispositivos. Tenemos nosotros también que mediar ahí y saber que también nos hace daño el exceso y el abuso, y les hace daño a ellos. Se dice que esta generación alfa es de las más accidentadas por el descuido de los padres, por el uso de los dispositivos móviles. Ahora, no lo estoy satanizando, más bien hay que entender que no ponemos nosotros los límites que tenemos que ponerle a las cosas, tanto a ellos como en nuestra propia vida. La falta de modelos de referencia. ¿A quién admiro y como quién aspiraría yo ser? ¿Quiénes son los modelos a los cuales aspiran nuestros hijos para ser peso pluma? Estaba en Michoacán con unas comunidades rurales porque había una problemática. Decían que lo que querían los niños o los preadolescentes ser era ser narco. Traen camioneta, no tienen que ir a la escuela, tienen dinero y tienen muchachas. Entonces, eso es lo que quiero ser. Ya no quiero estudiar. ¿Para qué estudio si tiene más dinero este señor y le dan una pistola, todos lo respetan, le tienen miedo y sale de la pobreza más rápido de lo que yo puedo hacer yendo al CONALEP? Por supuesto. Hay un boom, ya para qué estudio si saco videos de lo que como, de mis viajes. Pero también van en declive los youtubers, han tenido su boom. Pero algunos van en declive, otros sí monetizan todavía con plataformas como TikTok y en YouTube. Pero es una realidad ¿qué aspiro ser? Y a veces esos son los modelos, ¿no? Luisito y antes estaba Yuya. Hay otros ahora. Claro. Te maquillabas. Claro. Partes del mundo, así. Pero los de ahorita ya nada, solamente se lo pasan ahí jugando y gritando y Claro, sí, o desnudándose, o otros hacían sus challenge, ¿no? Sus retos, y muchos hasta se murieron por hacer esos retos, ¿no? Y es una realidad. ¿Quiénes son nuestros nuevos modelos? O sea, los adolescentes sí necesitan adultos en su vida que puedan ser inspiración para ellos. Pero Dios te puso a ti. Luisito no es su amigo. Yuya ni los conoce, pero te conocen a ti. Y lo más increíble es que tú los amas. ¿Cómo ellos reciben el amor? Eso es otro tema muy importante, ¿no? Hay un escritor que se llama Gary Smiley, que escribe un libro que precisamente se llama Los lenguajes del amor, ¿no? Y hay uno específico para adolescentes. ¿Cuál es la forma en la cual se prefiere o uno recibe el amor? Hay gente que el tiempo de calidad es muy importante. Para otros, las palabras de afirmación. Hay unos que sus padres jamás les han dicho te quiero mirándolo a los ojos, te amo. Siempre le estamos diciendo, oh, qué tonto, no haces bien las cosas, te dije esto, no me obedeciste. Todo el tiempo son palabras de recriminación y de humillación. Estás bien gorda ya, con esas greñas nadie te va a hacer caso, eres un burro. Las palabras de afirmación son muy importantes en esta etapa porque están formando su identidad. Estaba en Tijuana, fui a dar una conferencia ahí en una de las montañas de ahí, de alrededor de Tijuana, y me nos contaba una mujer que me dijo, yo era una de las cholas perteneciendo a una banda de mujeres golpeadoras.
Y dice, me contrataron para golpear a una mujer que iba a una iglesia. Entonces fui una mañana del domingo. Dice, ¿qué onda, bata? ¿No? Entonces subió. Y cuando entró a la iglesia para buscar a una mujer para desgreñarla, de repente una señora le dio la bienvenida y le dio un abrazo. Y dice, y ella me contó, yo me desmoroné en llanto. Dice, porque mi mamá jamás me abrazó. Y esa mujer se entregó a Cristo ahí. ¿Y saben quién fue la que la abrazó? La mujer a la que la habían contratado para que golpeara. Pero ahora que la conocí, una mujer llena de paz, ayudando a otras personas a salir de las drogas, el amor cambia. El legalismo jamás transformó a nadie. La gracia, o sea, el amor incondicional, el amor a pesar de los errores que hicieron, te transforma. Ahora, no es de que seas alcahuete, es un amor que te impulsa a cambiar. Es importante las palabras de afirmación, ¿no? El tiempo de calidad. Si vas a pasar tiempo con uno de tus hijos, haz el celular a un lado, ¿no? Y trata de hacer preguntas de su mundo, conocerlo. Desde las cosas más sencillas, después vas a ganar la confianza para ir a lo más profundo. No luego empieces con preguntas muy fuertes porque se espantan. Recuerda que está ahorita tratando de aprender cómo relacionarse, interactuar. Trata de interesarte en lo que le gusta, descubrir el mundo que le rodea. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Te sabes el nombre de algunos de ellos? ¿Te sabes la música que está escuchando? ¿Cuáles son los mensajes que está escuchando? ¿Los programas que ve? ¿Qué lo hace reír? ¿Le hace reír? Creo que es un tiempo en el que tienes que redescubrir a tus hijos. Empieza con preguntas sencillas. Pasa tiempo, pero de calidad. Dice, voy a estar contigo, hijo, y te duermes, o estás viendo el fútbol, no le estás haciendo caso. Necesitas concentrarte en tu hija o en tu hijo. Es una realidad que si no le das amor de padre a tu hija, hay brazos de otros señores a los cuales puede correr. ¿No? Hasta hay una canción que dice, a mí me gustan mayores, esos que les llaman señores. Te quedas así como que, creo que ahí hay problemas, ¿no? Ahí hay problemas. Bueno, hay una carencia. Es una realidad. Necesitan adultos en su vida, nosotros, la familia, los abuelos, los tíos, pero te necesitan a ti como padre. Tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio. Es muy importante. A veces nada más tráeme y venme y limpia mis zapatos y recoge tu cuarto, pero también qué cosas haces en favor de ellos y que sean evidentes. A veces los adolescentes no se fijan en lo que hacen por ellos, ¿no? Nada más se acuerdan lo que ellos hacen. Pero es importante también entender que hay actos de servicio que ellos los recuerdan que los aman. Yo te vengo a dejar cada mañana a la escuela porque te quiero. Quiero que estés bien. No es que te quiera estar controlando. Quiero protegerte. Piensa, ¿cuáles son los actos de servicio que utilizas para demostrarle amor? ¿Cuáles son los lenguajes? Se pueden profundizar más, pero piensa, no solamente son criterios, son relaciones que te transforman. Relaciones que te transforman. Ay, perdón. Es muy difícil todo esto. Hemos hablado de una manera muy por encima, pero la realidad es esta. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Cómo vas a afrontar estos momentos de relación con tus hijos? Lo más increíble es que tal vez no estemos tan equipados y nos cuesta. Pero quiero decirte algo. Cuando el ser humano le era tan complejo entender a Dios, Dios mandó a alguien, y es a Jesús. Dice la Biblia que se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Creo que necesitamos nosotros hacer precisamente ese proceso de encarnar nuestros valores, nuestra fe de manera palpable. Decía el Evangelio de Juan, nadie conoce a Dios, pero el Hijo lo dio a conocer. Encarnemos el amor
y demos a conocer el amor de manera palpable. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Hoy es una buena oportunidad. Pídele ayuda a Dios. Necesito más amor. Necesito maneras creativas para relacionarme con mis hijos. No solamente quiero que se quede, ¡ay, qué bonitas ideas! Y voy a seguir viviendo igual. Si queremos resultados diferentes, tenemos que empezar a obrar de manera diferente. Pero tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Necesitamos, ¿verdad?, ser intencionales totalmente en el amor. Intencionales en traer vida a las vidas de ellos. Dios puede hacerlo. Dios puede ayudarte. Háblale y Él te va a responder. Así que quisiera terminar ese tiempo pidiéndole a Dios su ayuda. Él puede ayudarte. Él puede de manera sobrenatural hacer que surja ese amor en tu corazón por ellos. Y si tal vez nunca has hablado con Dios, nunca has orado, no tienes que decir palabras mágicas. Puedes hablar desde tu corazón. Entonces quiero invitarles a que cierren sus ojos. Y ahí en tu mente piensa en tus hijos, o tus sobrinos, o tus nietos que están en esta etapa. Piensa en las cosas que están sufriendo, pero también en las que les causan alegría. Y ponlos en manos de Dios. Padre, tal vez nosotros no sabemos cómo ayudarles de manera directa. No somos tal vez ni psicólogos ni especialistas, pero ni siquiera ellos podrían hacer lo que tú puedes hacer. Danos el amor de Jesús para compartirlo con ellos. Ayúdanos a ser empáticos. Ayúdanos a ser verdaderos amigos. Amigos que inspiren a nuestros hijos. Amigos con autoridad, no solamente que se impone, sino una autoridad que se gana con amor, con congruencia y con integridad. Ayúdame a entender sus cambios. Ayúdame a entender las luchas que está pasando por su mente, la soledad que llega a sentir, la incapacidad de relacionarse plenamente con los demás. Dame la paciencia, Dios. Dame la sabiduría para ganarme también su corazón. Ayúdame a ser su mayor influencia. Pero influirles no con las cosas negativas que traigo arrastrando, sino con tu palabra, que trae vida, que trae perdón, que trae renovación. Con el amor de Jesús, el amor puro, el amor que nos transforma. Ayúdanos porque no podemos solos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.